ya 2 o 3 años. Y bueno, y el año pasado también lo hemos tenido de forma también virtual, ¿no? Acompañándonos en una reunión de predicación de domingo y también en una reunión de jóvenes, allá por el mes de noviembre, que éramos poquitos, ¿sabes? Éramos bastante poquitos, hoy somos bastante más y eso está muy bueno. Y es aquí, Eliezer Castro, jefe de Ministerio de Palabra de Vida. No, corríjame, Eliezer, si digo algo mal, pero creo que es así. Encargado de toda la parte ministerial allí en el instituto que alberga a estos chicos, bueno, que hoy en día, como saben, bueno, el instituto está llevando a cabo muchas clases en forma online, pero también hay muchos chicos presenciales, a diferencia del año pasado, que también están tomando sus clases allí con todos los protocolos, con todos los cuidados y demás que sabemos que por estos tiempos se deben tomar en cada uno de los establecimientos. Así que Eliezer, bueno, le doy la bienvenida y a partir de aquí todo suyo, lo que Dios ha puesto en su corazón, como así también su testimonio, que hoy me decía a la mañana de poder contarlo, para que también los chicos lo conozcan y todo aquello que Dios le haya indicado para hablar en esta noche. Bueno, ¿me escuchan bien? Muy bien. Bueno, buenas noches, buenas noches. Es un gusto, es un privilegio estar con ustedes por este medio. Y bueno, me dieron un tema, evangelismo general, cuándo y dónde evangelizar y cómo aprovechar el momento para hacerlo. Y cuando pensaba en ese tema, ya más adelante voy a compartir el testimonio. Pero pensando en ese tema, es un gusto, es un gusto. Y cuando me pedía esto, me llevó a un pasaje que para mí es muy práctico para mi vida, por el tiempo que estamos viviendo. Y es un pasaje que lo llevo en mi corazón porque lo he leído muchas veces y ha sido de bendición para mi vida. Acompáñenme a Nehemías capítulo 1, por favor. Nehemías capítulo 1. Bueno, Nehemías capítulo 1. Yo quiero que pensemos en algo. Quiero que pensemos en lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Se estaba viviendo la salida del cautiverio. Jerusalén, esa ciudad tan amada por el pueblo judío, estaba en gran mal y afrenta. Estaban sus muros todavía que no habían sido reconstruidos. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, el pueblo de Israel tuvo 2 periodos de cautividad. Uno, las 10 tribus que fueron cautivas y en un sentido desaparecieron y se mezclaron. Y después los otros que fueron a Babilonia, que son estas 2 tribus. Esa cautividad fue muy dura para el pueblo de Israel. ¿Por qué fue dura? Porque en Segunda de Crónicas dice que Sedequías no hizo caso a los profetas de Dios, se rebelaron contra él, se habían convertido de Dios a la idolatría, habían hecho cosas vergonzosas ante Dios y lo más doloroso de eso lo presenta el libro de Ezequiel desde el capítulo 8 en adelante, cómo la gloria de Dios partió de su pueblo. Esa gloria que el pueblo sabía que donde estaba la gloria de Dios temían porque sabían que Dios estaba allí, partió un día. ¿Pero por qué partió? Por la desobediencia del corazón del hombre. Y el libro de Segunda de Crónica lo muestra, fueron cautivos, llevados prisioneros a Babilonia. Destruyeron el templo, lo quemaron, se robaron todos los tesoros preciosos del templo que había hecho Salomón. Y 70 años después, Dios utiliza hombres de Dios para volver a reconstruir. Uno fue Zorobabel, Esdras capítulo 1 al versículo 6. En ese intervalo está esa mujer de Dios que es Esther, aquella mujer que Dios utilizó de una manera increíble, y también está Esdras. Ellos vuelven, restauran el templo, pero faltaba la protección del muro. Y un día este hombre, Nehemías, que era un hombre que no había nacido en la cautividad, se le ocurre hacer una pregunta. Cuando ve a sus hermanos, en el versículo 2 dice que vino Ananí, uno de sus hermanos, con algunos varones de los que estaban con él y les pregunta, ¿cómo están los judíos? Los que habían quedado de la cautividad y cómo está Jerusalén. En un sentido le pregunta, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está la ciudad de mis padres? Nehemías no había nacido en Jerusalén, él había nacido en la cautividad, era copero del rey
que el copero no era solamente aquel que probaba el vino, sino que era aquel hombre más cercano al rey. Muchas veces se convertían en consejeros. El copero era muy importante. Era un hombre que merecía todo el respeto y era un hombre que estaba en una muy buena posición. Algunos historiadores dicen que aún en ese momento este rey tenía 30.000 empleados. Imaginémonos el país en que vivía. Es increíble. Y Nehemías vivía tranquilo. Era un embajador allí, vivía en el palacio, no tenía necesidad de nada, pero un día preguntó, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está la ciudad de mis padres? Y yo pensando en eso, yo quiero que en esta noche nos preguntemos, primero, ¿cómo está el mundo? Si nosotros nos preguntamos cómo está el mundo musulmán, ¿dónde está el mundo musulmán? Donde tengo un amigo que está en la franja de Gaza y me escribió hace poco un WhatsApp contándome todo lo que había sufrido en el mes de Ramadán por todo lo que fue el conflicto con Israel. Yo digo, qué difícil que la están pasando en el mundo musulmán. Si le pregunto al mundo lo que viven en China, que tenemos un matrimonio colombiano que está sirviendo allí como misioneros, también me dicen lo mismo. Es un tiempo muy difícil. Es un tiempo difícil para la predicación del Evangelio. Pero si nos preguntamos nosotros, es un tiempo difícil para Argentina, para Sudamérica, para Latinoamérica. Es un tiempo difícil por la economía que se viene, la situación tan dura, el tema de la pandemia, el tema de la necesidad de la familia, el tema de los ataques que recibimos como sociedad con todas las ideologías de todos los colores que intentan entrar dentro de la iglesia. Y el joven es muy atacado. Pero ¿y si nos preguntamos eso? ¿Qué pregunta? ¿Cómo está la gente? Y Nehemías un día lo preguntó. Y le respondieron en el versículo 3. Le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas por fuego. Cuando hizo esa pregunta, fue muy difícil. Le dijeron, está todo muy mal, Nehemías. No hay seguridad porque los muros son los que le dan seguridad a un país. Con esos muros estamos protegidos de los que entran a saquear la ciudad. Entonces estamos en gran mal y afrenta. Somos la risa de todo el mundo vecino. Nos atacan, hacen lo que quieren. Es la misma pregunta hoy. Y ese día Nehemías no se imaginó lo que iba a hacer Dios en su vida por hacer una pregunta. Una simple pregunta cambió el corazón de ese hombre. Yo quiero que en esta noche nos preguntemos, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo podemos compartir con esta sociedad que necesita paz y no necesita una religión? No necesita religión, porque la religión no va a transformar la vida de una persona. El mundo no necesita gente religiosa, el mundo necesita cristianos comunes y corrientes y normales, que no vivamos una religión, sino que tengamos un corazón como lo tuvo este hombre. Cuando hace la pregunta y le responden, dice la Escritura que lo primero que se hizo, versículo 4 en adelante, dice, me senté, lloré e hice duelo. Me senté, lloré e hice duelo. Lo primero, su corazón fue tocado, fue golpeado. Hubo compasión. Hubo compasión en la vida de este hombre, tocó ese corazón que lo hizo llorar, lo quebró literalmente, lo partió en dos el corazón de Nehemías. Dice, me senté, lloré e hice duelo. Por algunos días fue tocado su corazón. Fue tocado al ver la necesidad de ese pueblo. Ahora, jóvenes queridos, necesitamos un mundo que se llene de compasión, no de religión, sino que se llene de una compasión sincera al ver la necesidad de un pueblo. Pero lo segundo que hizo Nehemías, dice, me senté, lloré, hice duelo y oré al Dios de los cielos. Y ustedes en su casa, cuando estén tranquilos, lean esos pasajes.
Pensemos en algo, Nehemías era una persona común y corriente, no era ni sacerdote, ni era un escriba, era una persona que trabajaba, tenía un trabajo secular, pero conocía a Dios. No había nacido en Israel, él nació en la cautividad, pero tenía un conocimiento de la Escritura porque empezó, dice, y oré al Dios de los cielos grande, temible, que guarda el pacto, que guarda la misericordia, y empieza a hablar del Dios que él conocía. Y empieza, Señor, en tu palabra dice que si nosotros nos alejamos, por supuesto que vamos a ir en cautividad, pero tu palabra dice que si nos arrepentimos y confesamos, nos vas a volver a llevar a esa nación amada. Ten misericordia, Dios. Ese conocimiento, esa dependencia de Dios. Y por último, el versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, que esté atento a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. El corazón de Nehemías estaba claro. Su deseo era el único deseo de reverenciar el nombre de Dios. No quería otra cosa. Y yo pensaba en tres cosas que quiero que queden en sus cabezas en esta noche. Lo primero, me dijeron cómo evangelizar, cómo. Empiecen a hacer preguntas. Empiecen a preguntar. ¿Pero por qué preguntó este hombre? Primero, por algo que es lo fundamental. Este hombre tenía una dependencia absoluta en Dios. Tenía una dependencia absoluta en Dios. Dios busca una iglesia, una juventud que tenga una dependencia absoluta en el Espíritu Santo de Dios, que tenga una comunión con Dios, que conozcan a Dios, que clamen a Dios, que lo busquen, que confiesen, que le alaben, que le adoren, que vivan a Cristo. Dios está buscando eso. Cristianos comunes y corrientes que amen a Dios. ¿Y cómo lo amamos? En esa comunión, en nuestra devoción, en nuestra meditación. He estado buscando esa definición de la palabra meditación y es dejar todo a un lado y entender que estoy a solas con Dios. Y si hay algo que veo en la escritura, si ustedes leen el libro de Nehemías, él cuando tomaba decisiones siempre estaba en comunión. Todo lo dejaba a un lado y estaba en la presencia de Dios. Oraba al Dios de los cielos. Sabía que él estaba sentado con Dios en su comunión. Y jóvenes, necesitamos que dependamos de Dios cada día, que meditemos en la Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cuando hagas tu devocional, todas las mañanas tenemos que entender algo. Estoy a solas en la misma presencia de Dios. Tengo que dejar todo a un lado. Dios se toma ese tiempo, por así decirlo, para estar conmigo, hablándome a través de su palabra y para escucharme lo que yo quiero, lo que yo necesito, para sanar mi corazón, para confesar como lo hizo Nehemías, para adorarlo. Pero tenemos que conocer a Dios en este tiempo. Si hay algo que no me canso de compartir en esta pandemia, es que si hay algo que he visto es mi corazón. Y sinceramente les digo, no me gusta ver lo que veo en mi corazón. No me gusta verlo, porque me doy cuenta de que es un corazón que no tiene nada, que solamente lo puede llenar Dios. Un corazón que tiene tantas cosas que cambiar, que solamente las puede llenar Dios. Y tengo que depender cada día más de Dios. Y para la evangelización de ese barrio donde ustedes viven, de tu familia, tienen que tener dependencia en Dios, conocer más a Dios, amar más a Dios, porque en la evangelización, ¿saben quién va a transformar las vidas de este mundo? Solamente la persona de Dios. Es imposible humanamente que yo pueda cambiar a una persona. Yo puedo llevar un mensaje, pero si no voy en la dependencia de Dios, no me va a servir para nada. Lo primero que veo en Nehemías, en este pasaje y en todo el libro, es que era un hombre que tenía una dependencia en Dios. Recuerden, era copero. Me imagino que tenía buen sueldo. Comía la misma comida del rey. Tendría muy buena ropa, tenía todo. Pero en ese contexto sabía que el mundo era gobernado por Dios y que Dios quería hacer algo con su pueblo. Esa dependencia en Dios lo llevó a lo segundo, vínculos con las personas. Por eso preguntó,
Por eso se acercaba a la gente. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los que están en la cautividad? Si ustedes leen el capítulo 2 en adelante, era una persona que tenía vínculos con los reyes, vínculos con los que trabajaban con él, vínculos con los gobernadores, con los que cortaban la madera, vínculos con todas las personas. Era una persona que tenía vínculos con las personas, preguntaba sus necesidades. Era una persona que preguntaba todo esto. Yo les hablé del mundo musulmán donde está Mahmoud. Les hablé del mundo chino, por así decirlo, donde está la familia Garzón de Colombia. En China, los musulmanes y los europeos hay algo en común. Tienen diferentes costumbres, diferentes culturas, pero si vos hablas con Mahmoud o con la familia Garzón y les preguntas cómo llevar el evangelio a estas personas, los dos o los tres tienen la misma respuesta: por vínculos, por preguntar por sus necesidades, por preguntar cómo están, por las necesidades culturales, como lo hizo Nehemías. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las cosas que vas a necesitar? Son las mismas las preguntas acerca de la gente, sus inquietudes, qué piensan de la vida. En el mundo musulmán, para ganar una persona, tienen que acercarse, abrir su casa. ¿Qué necesidades tienen? Acercarse con amor. Y yo les quiero decir algo. Si yo veo a la persona de Jesucristo en los evangelios, veo una persona que siempre, lo primero, para predicar el evangelio, se acercaba a las personas a preguntar. Les doy un ejemplo. El ciego de Betsaida. Dice la escritura que había una aldea en Betania y lo sacó de la aldea y lo llevó a un lugar aparte. Y yo me pregunto, el Señor estaba con sus discípulos. ¿No le hubiera podido pedir a algún discípulo llevarlo afuera de la aldea, que quiero hacer un milagro en la vida de este ciego? Por supuesto que sí. Pero el Señor mismo tomó a ese ciego de la mano y lo llevó él, porque él quería tener un vínculo, una relación personal con ese hombre. ¿Qué hablarían desde Betania hasta afuera? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cuánto hace que estás enfermo? Jóvenes, necesitamos entender que para predicar el evangelio tenemos que hacer vínculos, pero tiene que haber primero una dependencia con Dios, una dependencia con Dios. Cuando se acerquen a sus vecinos, está bien que estamos en tiempo de pandemia, pero nos podemos acercar una distancia prudente. ¿En qué puedo orar por usted? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué piensa de la vida? Que nos va después a llevar a esas preguntas espirituales. Pero primero, tiene que haber dependencia. Segundo, tienen que haber vínculos, vínculos de preguntas, de suplir sus necesidades, de acercarnos a esa gente. El Señor se acercó a gente a la cual nadie se acercaba. Imagínense lo que fue para los discípulos verlo acercar a aquella mujer samaritana, cuando ni siquiera pasaban por Samaria, sino que tomaban otro lugar para no pasar por Samaria, y menos hablar con una mujer. Para ellos fue algo sorprendente, pero el Señor nos dejó ese ejemplo: dependencia, compasión, vínculos. Y por último, dice que Nehemías escuchaba a la gente, las escuchaba y deseaba suplir sus necesidades. Y el versículo 11 dice: deseo reverenciar el nombre de Dios. Deseo de reverenciar el nombre de Dios. Jóvenes, no tenemos que vivir una religión. La gente está cansada de que mostremos una religión. Tenemos que mostrar a Cristo. Yo me imagino a Nehemías, un hombre común y corriente, copero, que trabajaba, que servía, pero que mostraba una diferencia de que quería honrar el nombre de Dios. Yo pienso que esas tres
cosas tenía el corazón de Nehemías: dependencia absoluta en Dios, compasión por la gente y deseo de honrar el nombre de Dios. Yo nací en una ciudad hermosa, como lo es Bogotá, con la locura de una capital de un país suramericano como Colombia, una ciudad parecida a Buenos Aires en la cantidad de su población, las mismas locuras que se viven. Nací en una familia hermosa, mis padres me dieron todo. Mi papá siempre fue un hombre muy derecho, muy moral, muy trabajador. Somos 4 hermanos, los otros 3 profesionales, casados. Papá siempre me enseñó a trabajar de muy pequeño. Mamá me inculcó la cultura. Desde que tengo uso de razón me hacía leer. Y mi sueño siempre en mi niñez era ser un ingeniero. Me gustaba mucho, me gusta las matemáticas y la física. Me apasiona. Y en ese tiempo yo soñaba con ser un ingeniero. En ese tiempo yo hablaba con mamá y quería ser ingeniero nuclear y ya había averiguado dónde había una universidad en el exterior. Ese era mi sueño. Y me cuidaban mucho por los problemas de una ciudad grande, hasta que un día quiero visitar un vecino mío y este muchacho, yo los veía a los jóvenes de mi barrio, que mi familia siempre me cuidaba mucho, pero yo quería, ¿qué tienen estos jóvenes? Y fui a visitar a este muchacho y estaba fumando pasta base. Imagínense en un joven de 12, 13 años que no salía de su casa, que no fumaba, que no tomaba, y voy a visitar a un vecino y directamente fumando pasta base y me dijo, ¿querés probar? Y en medio de mi adolescencia cometí el error que comete la juventud. ¿Querer probar? Sí, quiero probar. Y lo que comenzó como un juego, por querer probar, no me imaginé a dónde me iba a llevar. Yo pienso que es el mundo que vivimos todavía, porque el diablo es igual a través de todos los tiempos. Lo hizo desde el jardín del Edén. ¿Querés probar? Toma. No es tan así. A Adán y Eva le dijo, no van a morir. Tranquilo, prueben. Pero cuando te hace probar, no te muestra las consecuencias. Y lo que comenzó como un juego, lo hacía después cada semana, después cada día. Y cuando me di cuenta en mis 15, 16 años, era un esclavo a las drogas y al alcohol. Empezó la cocaína, empezó el alcohol, empezó la noche. Me inscribí en la universidad en Colombia, pero ya estaba muy mal. Entonces tuve que hablar con papá. Le dije, viejito, necesito tu ayuda, porque soy un adicto a la droga y al alcohol. Para mi papá fue un puñal en su corazón. Un hombre tan derecho, ver que su hijo le decía esto. Él ya se daba cuenta, pero no quería aceptar la realidad, como todo buen padre, ¿no? Y este hombre, mi padre, me empezó a ayudar. Empezaron los centros de rehabilitación, los psicólogos, los terapeutas, una ayuda de afuera hacia adentro, intentando un cambio de afuera hacia adentro, imposible. Consecuencia de todo, un día papá me dice, mira hijo, tenés que irte de casa, porque ya has hecho mucho daño, había hecho mucho daño, cosas que no valen ni la pena, de robos, me había metido mucho lío, y me dijo, vas a hacerle mucho daño a la familia. Entonces no se me ocurrió mejor idea que irme a una favela a vivir, donde tenía amigos entre comillas, y me hundí en un mundo que jamás me imaginé con el tráfico de drogas. Empecé a vender, empecé a meterme en líos. Consecuencia, año 90, la policía hace un allanamiento y el joven que soñaba con ser un ingeniero de una familia buena terminó en una cárcel. Y cuando llego a aquella cárcel, el primer día, dije, ¿a dónde tocó fondo mi vida? Por querer probar las luces del mundo que me ofrecía. Llego a aquella cárcel, llego a una celda y había un hombre que es su nombre Humberto Holguín. Cuando llegue al cielo, el Señor me va a decir si era un ángel o era una persona común y corriente.
Este hombre estaba por una extorsión de un cuñado suyo. Un cuñado suyo había cometido una extorsión, pero no lo agarraron a él y lo agarraron a Humberto, que era inocente. Y yo a Humberto lo veía todos los días estudiando la palabra de Dios. Y yo decía, yo no creo en esto. Pero también lo veía orando a Dios todos los días y todas las noches. Pero no solamente eso, sino que bajaba al patio. Ese patio de la cárcel era de 800 presos, más o menos. Se paraba arriba de un banco y predicaba todos los días el evangelio. Mucha burla, insultos, otros escuchaban. Y fue naciendo algo, ¿no? Fueron pasando los meses y yo decía, este hombre, ¿a quién le habla en su oración si yo no veo a nadie? Imagínense, venía de una familia que no conocía de Cristo. Todo lo que yo conocía tenía que ser visto. Y yo le decía, ¿a quién le habla? Me hablaba y me decía, Eliezer, Cristo te quiere salvar y te quiere cambiar. Yo le decía, déjame tranquilo, viejo. Pero en el año 90 ocurrió lo que algunos de ustedes han visto en esa novela colombiana que tanto ven, a veces. En el año 90 las cárceles en Colombia se llenaron de esos tres grupos que le han hecho tanto daño a mi país. La guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes. Tres grupos de lo peor en un mismo lugar y empezaron a matar a la gente peor que un animal. Yo creo que un animal tenía más valor. Y me empecé a deprimir porque todos los días pensaba, mañana me toca a mí, mañana me van a matar. No podía ni dormir y tenía que bajar al patio porque nos contaban y no tenía opción. Y me empecé a deprimir y en medio de la peor depresión, que yo pensé que mi cabeza iba a quedar como un taladro por dentro que sonaba y sonaba. El 15 de septiembre del año 90, yo lo busqué a este hombre y le dije, Humberto, háblame del Dios que usted dice que me puede salvar y me puede cambiar. Este hombre ya había hecho un vínculo, ya había conocido quién era yo, me preguntaba qué pensaba, qué creía, en qué me podía ayudar. Pero este hombre me impactó que un día lo vi llorando por mi vida, con Dios orando. Y yo decía, este está loco, no me conoce mucho, ¿por qué va a llorar por mí? Pero me dijo, Eliezer, tu problema no se llama droga, delincuencia, lo que hiciste, se llama pecado. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Me confrontó con el Evangelio, pero ya había ganado mi corazón. Me habló del pecado, de sus consecuencias, la paga del pecado es muerte, porque lo dice Dios. Entendí que era un pecador y me dijo, si por tu pecado, si te morís, vas al infierno. Yo tenía temor a la muerte. Vas al infierno. Me dijo, pero te quiero hablar del amor. Yo le dije, ¿alguien me puede amar? Me dijo, sí, Jesucristo. Y ese versículo que hemos escuchado tantas veces en nuestras vidas, Juan 3:16, me dijo, porque de tal manera amó Dios a Eliezer, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese día me habló de que Cristo había muerto en la cruz, había derramado su sangre y había resucitado por mis pecados. Y me dice, pero para todo aquel que en él cree, o sea que hay algunos que van a rechazar creer y se van a perder. Y el 15 de septiembre me habló el mensaje y se fue y me dejó solo. Ese día entendí el Evangelio, el Espíritu Santo hizo una obra en mi corazón y caí de rodillas solo y creí en Jesucristo como mi Salvador. Tiempo después, este hombre me dijo, empezó a hablarme de la palabra de Dios y un día me dijo, estoy llorando para que vos salgas en libertad primero y yo salga después. Yo dije, está más loco todavía, yo me quiero ir de este infierno ya. Y este hombre me dice que se quiere ir después. Salí en libertad. Cuando salí en libertad, exactamente una semana y unos días, salió este hombre que llevaba mucho más tiempo que yo.
Este hombre llevaba más años. Cuando salí en libertad, mi familia no quiso saber nada, había hecho mucho lío. Apareció un pastor bautista porque me fui a vivir a la calle, no tenía dónde ir, había hecho mucho desastre en mi casa. Me agarró un pastor bautista, me llevó a un centro, estuve en un centro de rehabilitación cristiana, estuve 3 meses y me hizo una pregunta. ¿Qué quieres hacer de tu vida, Eliezer? Yo le dije, mira, pastor, si usted me hubiera preguntado en mi primer mes, tenía una respuesta. Ir a hacer dinero con papá. Tenía una empresa y sabía que iba a hacer dinero. Pero le dije, no quiero saber de nada más, sino quiero conocer más al Dios que me salvó. Había un profesor en el Instituto Bíblico que lo había discipulado a él en Colombia, se acordó y me dijo, ¿quieres ir a Argentina? Le dije, por supuesto, no me quiero ir. Y salí de Bogotá, Colombia, hace casi 30 años que voy a cumplir este verano, con un bolso de ropa literalmente prestado, y llegué a San Miguel del Monte con un bolso de ropa y prestado y $5. 10 días de viaje, cambiando de frontera en frontera por colectivo, y llegué a San Miguel del Monte. Empecé a estudiar mi primer año. A los 3 meses resumí la vida a mamá por un cassette. En ese tiempo enviábamos cassette por correspondencia. Y le dije, madrecita querida, las lágrimas del mejor padre del mundo no pudieron cambiar mi vida. 3 hermanos preciosos que intentaron todo, no pudieron cambiar mi vida. Ni psicólogos, ni terapeutas pudieron cambiar mi vida. Solamente cuando entendí el amor de Cristo en la cruz, cambió mi vida. Y empezó un cambio, ahora sí, de adentro hacia afuera, que es posible porque ya está el Espíritu Santo. La única manera. Los otros cambios intentaban de afuera hacia adentro, imposible. El cambio es cuando está el Espíritu Santo en el corazón. Llegó mamá a los pies de Cristo, después mis hermanas, pues mi hermano. El más difícil fue mi padre, un hombre muy moral, muy derecho. Pero Dios tuvo que sacarle a lo que más se aferraba, que era su empresa, y llegó a los pies de Cristo. Y es el hombre más feliz del mundo hoy. Está vivo. 3 años de instituto bíblico, conocí a Analía, me enamoré, nos casamos. Volvimos a Colombia para conocer mi familia y siempre quise volver a ver al hombre que me predicó el Evangelio. Pero vive en una ciudad que es muy grande, con muchos millones, cerca de Bogotá, muchos millones de habitantes, que no lo voy a encontrar. No era como en este tiempo las redes sociales. Pero yo siempre pienso algo. Un día lo voy a ver en el cielo. Pero jóvenes, ese hombre no tenía ni primario, ni primaria, ni secundaria, ni instituto bíblico, ni seminario, pero era un hombre que tenía clara lo que era su condición delante de Dios. Todos los días dependía de Dios y buscaba a Dios porque sabía que el único que podía cambiar mi corazón era Dios. Segundo, tenía compasión. Y tercero, era un hombre que no callaba el Evangelio. Y esto me ha hecho reflexionar en este tiempo. Yo pienso que es un tiempo en el cual tenemos que volver a ese plan de empezar a compartir el mensaje, porque este mundo lo necesita como nunca antes. No hay opción. Y ustedes entienden más la generación que viene atrás que lo que la entendemos nosotros, así de que tienen un compromiso mayor. Los animo a que lo cumplan, porque no hay otra opción. Vamos a ver. Bendito Dios, gracias porque tu palabra nos muestra ejemplos de hombres que transformaron su generación, pero que entendieron que solamente lo podían hacer
en dependencia absoluta de ti, pero que tenían en su corazón una compasión por la necesidad de un pueblo y preguntaban y suplían sus necesidades, pero sabían que tenían un mensaje. Lo vemos en la Escritura a través de todos los tiempos, pero también dieron un paso de compromiso por hacerlo, no más religiosidad, Señor. Y Señor, a través de todos los tiempos lo hemos visto. Gracias por la vida de este hombre que me habló en aquel lugar. Ni se imagina lo que has hecho en mi vida. Gracias. Gracias por ese hombre que en el peor lugar me mostró mi condición y el amor de Cristo. ¿Qué sería, Señor, de mi vida si no lo hubieras hecho? Pero, Señor, ahora nos toca a nosotros. Era una sociedad con una necesidad como nunca antes. Ayúdanos a amarte, a buscarte, a meditar sabiendo que estamos en tu misma presencia, en tu palabra, en la oración, que nos escuchas, que quieres hacer grandes cosas, pero que buscas hombres y mujeres consagrados en dependencia a ti, pero con compasión. Y Señor, qué hermosa juventud que veo en esta iglesia. Por favor, Señor, toca sus corazones, que no vivan una religiosidad, sino que vivan una realidad de un Cristo que vive en ellos. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.